Vaya usted buscando en la Biblia el Salmo 1, por favor. Salmo 1. 6 versículos contiene este Salmo 1. Y esta noche, desde que comenzamos a alabar y adorar al Señor, hubo un reconocimiento en este lugar a que verdaderamente Él es el Señor, que Jesús es el Señor. Este varón acostumbrado a quebrantos, a tormentos, a vituperios, crucificado en debilidad pero resucitado en el poder del Espíritu Santo, en su primera venida Él vino como siervo, y toda la Escritura nos muestra que es un siervo sufriente, porque así era necesario que por causa de nuestros pecados Jesús padeciera, muriera y al tercer día resucitara. Pero la historia continúa. La historia hoy tiene un paréntesis mientras los gentiles están entrando al reino de Dios. Va a llegar un momento en que se cumplirá el tiempo de los gentiles y Dios tendrá que trabajar como segunda parte de la historia con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando Dios trabaje con el pueblo de Israel, la iglesia habrá sido arrebatada. Estará, ¿no es cierto?, en los aires, esperando que se cumpla todo ese segundo proceso con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al final de la historia, nos guste o no nos guste, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Qué? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor, y aunque hoy no lo vemos señoreando sobre toda la creación, Él es el Señor. Y aún, ¿no es cierto?, sobre las cuestiones de tu vida. Recién habíamos cantado de que nada hay imposible para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y ese Señor es tu papá. Pero más allá de que es tu papá, hay algo que Él tiene que ser en tu vida también. Se tiene que manifestar, se tiene que plasmar, se tiene que ver, ¿sí? Y es que más allá de que Él sea tu proveedor, más allá que sea tu pastor, más allá que sea tu sanador, más allá que sea tu liberador, más allá que sea tu escudo, tu protector, tu refugio, por sobre todo esas cualidades y esa característica, el propósito principal es que Jesús sea Señor de nuestras vidas. Porque cuando Él es Señor, entonces todas las demás cosas se comienzan a añadir a favor de cada uno de nosotros, para que podamos hacer realidad lo que la palabra de Dios dice, que Él nos llamó a vivir una vida plena, abundante, llena de paz, de gozo, de bendiciones. Por eso siempre nosotros debemos reconsiderar, ¿sí?, nuestra vida a la luz de la palabra. ¿Es Señor de mi vida? Él es Señor de mis pensamientos, Él es Señor de mis sentimientos, Él es Señor de mi economía, es Señor de mi familia, Señor de mi salud, es Señor de la iglesia, es Señor del ministerio. En el momento en que nosotros corremos a Jesús de ese señorío, cometemos un grave error y caemos en el pecado de la autosuficiencia. Ya nos consideramos nosotros señores y somos nosotros quienes decidimos por nuestros caminos. Y fíjense por eso que es importante lo que el Salmo nos enseña en esta noche. Salmo 1 dice así, lo vamos a leer.
completo, no es largo, pero vamos a hablar sobre 3 versículos solamente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Consecuencia de esto, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará. Ahora, lo contrario a esto, verso 4, no así los malos. ¿Quiénes? Los que anduvieron en consejo de malos, los que estuvieron en camino de pecadores, los que en silla de escarnecedores se han sentado. Ellos, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. ¿De dónde? En la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de ¿quiénes? Mas la senda de los malos perecerá. En este salmo nosotros tenemos delante de nuestros ojos el camino de la bendición para nuestra vida presente. Allí está el secreto del éxito. Allí está el secreto de la prosperidad, allí está el secreto de la fortaleza, allí está el secreto de la bendición. No necesitamos recorrer miles y miles de kilómetros, ni necesitamos que ningún pastor ni profeta nos diga, ni nos sople al oído, porque ya la palabra de Dios miles de años antes nos está dando a nosotros el camino de la bendición, el camino de tu bendición, para que se cumpla aquello que el Padre dijo: te bendeciré para que tú seas ¿de qué? De bendición a todas las familias de la tierra. La palabra bienaventurado significa bajo la bendición de Dios. Bienaventurado es estar bajo la bendición de Dios. Mira al que está al lado y decirle: tú eres un bienaventurado, porque tú estás bajo la bendición de Dios. Pero también la palabra bienaventurado significa feliz, doblemente feliz. Mira al que está al lado y decirle: tú eres bienaventurado. Te veo doblemente feliz esta noche, decirle. Bueno, cambien el rostro algunos, ¿no? Para que no nos estemos mintiendo, ¿sí? Te veo feliz. Estás feliz de estar en este lugar. Estás feliz de haber venido a la casa del Padre. Estás feliz de estar con tus hermanos. Estás feliz porque has venido a alabar y adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es también ser bienaventurado, ¿sí? Pero no nos entusiasmemos mucho, porque después el pastor empieza con otra temática y dice: uy, pastor. Pero también la palabra, ¿no es cierto?, bienaventurado significa satisfecho. El día viernes en la reunión de varones muchos decían: ya no, ya estoy satisfecho, decían. Y Miguel quería seguir dando ahí el asado y quería seguir cortando los pedazos. Decía: no, ya no, ya estoy. Mira al que está al lado y decirle: sos bienaventurado. Te veo satisfecho realmente. Vamos escuchando, ¿no? Porque después de todo esto vamos a tener que hacer un evalúo de todo esto que estamos hablando. En sí, ¿no es cierto?, bienaventurado significa el que hace y que vive en lo correcto. Porque yo estoy seguro que más allá que usted conozca o no conozca el Evangelio, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que cuando hace las cosas correctamente bien, le va bien en la vida, ¿sí o no?
sin siquiera haber hecho una profesión de fe, decir Jesucristo es mi Señor y Salvador. Hay gente que hace las cosas correctamente y les va bien. Instruye bien a sus hijos, lleva una buena economía, trata de llevar bien, ¿no es cierto?, su familia. Entonces hay mucha gente que hace lo correcto. Pero la diferencia es que muchas veces cuando aún hacen lo correcto sin Cristo, esa persona ¿dónde va a terminar? ¿Por qué no hablan fuerte? ¿Dónde va a terminar esa gente? En el infierno. Porque hacer lo correcto no te salva delante de la presencia del Señor. Te ayuda a vivir una mejor calidad de vida. Pero hacer lo correcto, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios, primeramente es asegurar mi salvación personal. Asegurar mi eternidad en la presencia de nuestro Señor. Pero fíjense en ustedes que el Salmo la bendición y la felicidad, no dependen de una consagración a la vida que es buena. Porque uno podría decir, aquí está la oferta de la ley y de la demanda. Haz esto para que te vaya bien en estas otras cosas. Pero no se refiere a eso el Salmo, sino que el Salmo está haciendo mucho hincapié en tres cosas fundamentales: en el andar, en el detenerse y en el sentarse de la persona. En el andar, en el detenerse y en el sentarse de la persona. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera identidad, nuestro ADN, ¿sí?, nos demanda a nosotros y nos desafía a nosotros que seamos personas singulares, que seamos personas diferentes, que se note nuestro estilo de vida, que se note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de interactuar, en nuestra manera de relacionarlo. O sea que la bendición que el Salmo 1 nos está hablando es consecuencia de una vida consagrada a las cosas de Dios. ¿Me escuchó? Que el camino de la bendición, de la felicidad, de la bienaventuranza, de la satisfacción, de todas estas cosas que hemos venido hablando, ¿sí?, son consecuencia de una vida consagrada a la voluntad de Dios. Por eso vuelvo a repetir, ya varios domingos el Señor nos viene diciendo exactamente lo mismo. Sin santidad, nadie podrá ver a Dios. El salmo que acabamos de leer es un salmo de fe. Es una promesa de prosperidad. No es una promesa de fortuna a cambio de cosas buenas que tú hagas. Porque muchas veces cuando tú hagas cosas buenas, hay cosas que tú no vas a alcanzar en la presencia del Señor. ¿Sí o no? Hay muchas cosas. Que tú te puedes estar comportando bien, haciendo las cosas bien, pero hay cosas que el Señor desde el cielo no te habilita para darte. ¿Por qué? Porque esas cosas no están dentro de la voluntad de Dios y no están dentro de los diseños y los propósitos de Dios para tu vida. Entonces, más allá de que tú tengas o no tengas aquello que tú quieres, el desafío es que a pesar de esas cosas, tú puedas vivir y puedas tener una vida consagrada a la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que tú seas bienaventurado en todo lo que emprendas. Me encanta porque el Salmo 1 tiene que ver mucho con lo que hablamos el día jueves en el discipulado. ¿Cuál fue el tema, la mentira más grande de Satanás sobre nuestra vida? ¿Cuál fue el tema del día jueves? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el tema del día jueves? Yo puedo. La mentira más grande que el enemigo le pone en la cabeza a un ser humano es que él puede. Y la verdad es que usted no puede. Jamás usted va a poder. Dios todo lo puede. Separado de Jesucristo usted nada puede hacer.
Separado de Él, nada somos. La mentira más grande que nosotros hemos destruido el día jueves es creer que nosotros somos dioses, que nosotros podemos con nuestra fuerza, porque si declaramos, porque si decimos, porque si cumplimos ciertas normas, porque si cumplimos ciertos ritos, porque si hacemos determinadas cosas, ahí nosotros vamos a poder. Si la salvación diaria fuera por el que nosotros podemos, en vano vino Jesucristo a esta tierra, hermano. Entonces se intercambia el papel. Ya Jesús no es el Señor eres tú, porque tú todo lo puedes. ¿Entiende? Tenga cuidado con esto. Tenga mucho cuidado con esto. Usted separado del Señor, nada puede. Si usted no ora, si usted no busca al Señor, si usted no medita en la palabra, si usted no obedece, si usted no consagra su vida, si usted no vive en santidad, si usted no vive en fidelidad, usted nunca va a poder nada. Por más que recite el Salmo 119 de memoria. ¿Me entiende? Por eso dice la palabra bienaventurado. Aquel hombre que entiende que no debe vivir una vida de autosuficiencia y de independencia, sino que entiende que necesita aferrarse y tomarse de la mano de ese Dios que en su infinito amor mandó a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de todos nuestros pecados. El Salmo 1 es un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra actitud hacia Dios y hacia las cosas de Dios. El Salmo 1 nos dice independencia, no. Autosuficiencia, no. ¿Por qué? Porque esas cosas van a traer pérdidas a mi vida. Dependencia, sí. Dependencia de Dios, sí. Dependencia de su palabra, sí. Porque esas cosas van a traer prosperidad, aun cuando en el mundo yo tenga aflicciones. ¿Me escuchó? Porque muchas veces el hecho de que usted esté en obediencia no significa que usted no vaya a pasar por aflicciones. No significa que usted no se vaya a enfermar, no significa que usted, ¿no es cierto?, pierda un ser querido, no significa que le pueda salir algo mal en esta vida, no significa eso. Significa que aún en medio de esa situación, usted va a encontrar en Dios la fortaleza, la paz, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el don de conocimiento, ¿para qué? Para superar esos obstáculos, superar su estado almático y vivir, como decíamos el domingo, en un estado espiritual, como hombres y mujeres espirituales, que no son gobernados por las cosas temporales ni naturales, sino que nuestro gobierno proviene del trono de la gracia. Y muchas veces quizás te ha pasado, vos has escuchado que Dios te ha dicho no. Padre, esto, no. Y Él te dijo, bástate mi gracia. ¿A cuánto Dios le dijo, bástate mi gracia? ¿A cuánto? Y no por eso, ¿no es cierto?, nosotros hemos decidido independizarnos de Dios. No por eso hemos dicho, listo, ya está, vos allá, yo acá. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos eso, que separado de Él, nada podemos hacer. Si tú has nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo ahí acá? ¿Todos somos creyentes en este lugar? Bueno, bienvenidos sean entonces. Si todos, ¿no es cierto?, hemos nacido de nuevo, si todos somos nueva criatura en Cristo Jesús, algo que el día jueves también hablábamos, si con nuestros labios y corazón hemos confesado que Jesús es el Señor, entonces usted debe entender y debe percibir todas las cosas que pasan a su alrededor a través del filtro de la palabra del Señor y no a través de sus emociones y sus sentimientos. Para usted el filtro de todo lo que pasa en su vida, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su hogar, en su economía, el filtro para entender qué es lo que está pasando
no tiene que ver con las cosas naturales, sino que tiene que ver con las cosas espirituales, tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Dónde va a encontrar usted la respuesta? ¿Dónde va a encontrar usted el consejo sobre esa situación? ¿Dónde va a encontrar usted la dirección, ¿no es cierto?, para salir de esa decisión? No en consejo de malos, no en silla de escarnecedores, no en camino de pecadores, sino siendo un bienaventurado, meditando en la ley, en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la verdad del Señor a usted lo hará verdaderamente libre. Y usted encontrará verdadera libertad para superar esa situación que usted está viviendo. Es interesante. Leamos de nuevo el verso 1, 2 y 3, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¡Wow! ¡Qué duro! Ni estuvo en camino de pecadores. Más duro todavía. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Terriblemente duro. El hombre que no ha hecho esas cosas, que no experimenta esas cosas, que no busca esas cosas, que no vive esas cosas, es un hombre bienaventurado, es un hombre doblemente feliz, es un hombre satisfecho, es un hombre completo. ¿Por qué muchas veces nosotros recurrimos a alguien en busca de consejo, en busca de una ayuda? ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad, ¿sí o no? Hay una necesidad, se plantea una necesidad, hay una necesidad básica no satisfecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos de alguna manera una orientación, una dirección. Entonces, siempre al haber una necesidad, siempre va a estar la urgencia de recibir una dirección. Y mire que el Señor dijo que acá en el mundo la vamos a pasar, Pero Él nos está mostrando el camino de la bendición. Ahora, si te has quebrado la pierna, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Si te has quebrado la pierna, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir al médico, al traumatólogo, ¿sí o no? Te enyesará, te pondrá el yeso, te curará, te dirá cuántos días. Y vendrás a la iglesia con tu yeso, ¿no es cierto? Y oraremos aquí delante de la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que te dé fortaleza, te dé paz, ¿no es cierto? Te recuperes pronto, para que los huesos se suelden bien. ¿Sí o no? Vamos al médico. Pero ahora yo te pregunto, cuando el problema es en tu alma, ¿a dónde vas en busca de consejo? ¿A dónde vas? Cuando el problema está en tus emociones, cuando el problema está en tus sentimientos, cuando el problema está en tu estado de ánimo, ¿a dónde vas? ¿A quién vas a recurrir? Y tienes que recurrir a la palabra del Señor. Porque solamente en la presencia del Señor está callada tu alma. Porque solamente en la presencia del Señor tu alma encuentra plena satisfacción. ¿Por qué? Porque tu alma entra bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo empieza a poner paz, fortaleza, dirección, sabiduría, calma. Mi hermano, no es legal que en el reino de Dios un verdadero hijo de Dios no tenga una vida para manifestar allá afuera. ¿Me escuchó? Porque hay mucha gente que no vive. Hay muchos cristianos que no viven. Muchos cristianos sobreviven. Y hay muchos cristianos que son como muertos vivientes, ¿no? Y eso es inaudito a la luz de la palabra del Señor. Eso no debe de ocurrir en nosotros. ¿Por qué? Fíjense en lo que dice Romanos 8:11.
¿Por qué le digo yo que no es legal, ¿no es cierto?, que en el reino de Dios usted como un verdadero hijo de Dios no tenga una vida para manifestar? Si usted es bienaventurado, si usted está satisfecho, si usted está completo, si usted esto, si usted aquello, entonces usted tiene todo para manifestar, todo para dar, todo para contagiar al que está a su alrededor. Ahora, si no lo estamos haciendo, tengamos cuidado, porque Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten su mano. Amén. ¿Sí? El Espíritu de Dios mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, Dios Todopoderoso, fíjense en lo que dice: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El que tiene Espíritu tiene vida. Mira al que está al lado, tócalo. ¿Está vivo todavía? Pero no está hablando de una vida natural, está hablando de una vida zoe, una vida espiritual. No habla de una vida psicológica, no habla de una vida bio que tiene que ver con la biología. Habla de una vida zoe, una vida sobrenatural. Un hombre y una mujer que vive por sobre de la naturalidad de las cosas que le suceden. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Como decía mi hermano Ramón en su oración, el Espíritu está así. Tú puedes, sí, porque el Espíritu está en ti. Vas a poder, en la medida que el Espíritu de Dios esté controlando tu vida. ¿Por qué no se manifiesta mucho la vida de un cristiano? ¿Saben por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. No hay control del Espíritu Santo en la vida. No hay gobierno del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y ya está la promesa de Dios. Dice: mi Espíritu está en ti para darte vida, para que tú vivas y para que manifiestes esa vida. Entonces, cuando yo empiezo a reflexionar sobre mí y veo que solamente sobrevivo, o que soy un muerto andante en esta tierra, no veo la hora que el Señor Jesucristo venga o me lleve para que se termine toda aflicción aquí. Yo tengo que reconsiderar mi camino, como lo hemos predicado domingos anteriores, a la luz de la palabra del Señor. ¿Es Dios el que falta en su promesa? ¿O somos nosotros que de pronto hemos elegido caminar un camino diferente? Hemos elegido seguir consejos de otros, hemos decidido caminar los caminos de otros y hemos decidido sentarnos en sillas de otros que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Y por eso, en vez de ser bienaventurado, soy todo lo contrario. Pero Dios dice: el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está en tu vida. Y ese poder quiere vivificarte. Ahora, sabemos que la gente trata de satisfacer sus necesidades sin tomar cuenta a Dios. No es nada nuevo eso, ¿sí? Vivimos la vida muchas veces sin pensar en Dios, sin tener un tiempo para Dios. Es más, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él se encontró personas que estaban mucho más ligadas a sus tradiciones, estaban más apegadas a sus riquezas, o estaban apegadas a la satisfacción momentánea de sus necesidades básicas, pan y alimento, que a hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchó? Y eso no ha cambiado. Eso sigue siendo igual hoy en día. Hay mucha gente que todavía sigue apegada a sus tradiciones, mucha gente, ¿no es cierto?, que vive apegada a su dinero, a su riqueza, o mucha gente que se apega a las satisfacciones, felicidades momentáneas de su vida, porque hoy una necesidad fue satisfecha, pero no caminan en la voluntad del Señor. Es
Es más, quizás muchos, ¿no es cierto?, como aquellos discípulos, cuando Jesús fue muy duro en su palabra, ellos decidieron directamente apartarse de la iglesia. Y allí es donde surge, ¿no es cierto?, la famosa frase del apóstol Pedro. Cuando Jesús dice, ¿ustedes también se quieren ir? Porque cuando yo le hablé a todo esto de que es necesario que hagan mi voluntad, que es necesario que se consagren, que es necesario que sean fieles, que es necesario que sea esta, no le di pan, no le sané, no le di plata, no le di peces. Entonces cuando yo les demandé cosas que hicieron, se fueron. Ustedes también se quieren ir, le dijo el Señor, parafraseando, ¿no? Y allí surge la famosa frase de Pedro, que cuántas veces decimos nosotros: Señor, ¿a quién iremos? ¿Eh? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿No decimos así? Pero ¿de dónde nace eso? Nace de un desafío que Jesús le hace a la gente. Tú caminas conmigo, ¿por qué? Porque te doy pan, porque te doy peces, porque sano tus enfermos, porque te doy dinero para que pagues tus impuestos. O caminas conmigo porque me reconoces como tu rabino, tu maestro, tu Señor. ¿Por qué caminas conmigo? Y la pregunta que el Espíritu Santo nos puede estar haciendo es: ¿por qué caminas con Jesús? ¿Por qué seguís a Jesús? Muchos buscan el buen consejo, muchos van a la iglesia a escuchar el buen consejo, muchos van en busca de dirección de cómo andar por el buen camino, pero después que escucharon, deciden andar a su voluntad. ¿Escuchó? Voy al pastor, voy al líder, o al hermano con mayor sabiduría, o el hermano con un testimonio espiritual, ¿no es cierto?, un poquito más arriba que los demás. Voy a un congreso, voy a un evento, hago discipulado, hago curso, tratando de encontrar, ¿no es cierto?, por dónde, cómo, hacia dónde, con quién, con qué. Pero cuando la palabra no comienza a marcar el rumbo, cuando la palabra no comienza a traer demanda sobre nuestra vida, entonces ¿qué hacemos nosotros? Todo eso lo que hemos escuchado lo queremos vivir, pero a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad. Y eso no es un pecado de hoy, hermano querido. Querer hacer las cosas, ¿no es cierto?, conforme a nuestra voluntad no es pecado exclusivo del siglo que estamos viviendo. No, eso comenzó allá en... A ver, busque Génesis 3, por favor, Génesis 3. Verso 5. Esto es algo que tratamos el día jueves también. Dijo la serpiente, dijo Satanás, y lo sigue diciendo el día de hoy, y lo sigue repitiendo en la mente y en el corazón de la gente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis dioses. Un Dios está para recibir toda la alabanza, toda la adoración. Un Dios está para recibir todo el servicio. Un Dios está para recibir todas tus ofrendas. Un Dios está para estar allá arriba, no abajo. Y cuando tú y yo no creemos esta mentira de que seremos dioses, entonces la ambición y el orgullo nos gana. Y en vez de querer ser siervos y servir, queremos que los demás nos sirvan a nosotros.
Y en ese plano de que los demás nos sirvan a nosotros, lo ponemos a Dios también. Y le decimos, y tú también me tienes que servir. Y tú también me tienes que dar, y me tienes que sanar, y me tienes que prosperar, y me tienes que bendecir, y me tienes que esto, y me tienes que hacer esto. Porque si no, no voy más a la iglesia. Porque si no, te perdés un excelente cristiano como yo. Y el Señor dice, como Satanás estás hablando, engañado por la serpiente. Por eso el Salmo 1 tiene muchas connotaciones, hermanos queridos. Habla en contra de la vanidad nuestra, habla en contra de nuestro orgullo, habla en contra de nuestra soberbia de creer que nosotros podemos gobernarnos y gobernar a los demás a nuestros antojos. Mi hermano querido, esta es una mentira que más ata a los cristianos. Yo puedo, yo no necesito. Yo no necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Y todos nosotros necesitamos a nuestro Dios, que sea Señor de nuestras vidas. Para que en la tierra nos vaya bien, para que se cumpla Zacarías 8, verso 12. Fíjense, para que se cumpla esto. No te dejes engañar por el enemigo. Dile no a la autosuficiencia. Reconoce como Pablo pudo reconocer al decir, la competencia que tengo no es mía, es tuya. Todo lo que tengo, todo lo que soy proviene de ti. Nada es mío. Pablo echaba por tierra toda autosuficiencia, todo orgullo, toda vanidad. ¿Por qué? Porque él sabía que si algo le faltaba en su vida, es porque seguramente al reflexionar, él se había deslizado de la gracia del Señor. Se había soltado de la mano del Señor para tomar el control él mismo de su vida y de su camino. Dejó a Jesús como Señor de lado para convertirse en el Señor. Pero fíjate cómo es cuando es al revés, y como dice el Salmo 1 y lo que dice Zacarías 8:12. Dice el Señor, estoy plantando, ¿qué dice? Semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Estoy plantando semillas, dice el Señor. ¿Cuántas semillas han sido plantadas ya en tu vida? Cada semilla, cada palabra que el Señor ha traído a tu vida es una semilla de paz y prosperidad. Pero vuelvo a repetir, y lo voy a repetir hasta el cansancio, el problema no está en el que predica, el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra que recibe la semilla. Si Dios dice, estoy sembrando, estoy plantando semillas, es porque Él va a levantar una gran cosecha. Y es lo que se debe manifestar en tu vida. Separado de Dios, nada podemos hacer. Separado de Dios, lo único que buscamos es hacer las cosas por nosotros mismos, determinar nuestros propósitos en el orden natural para nuestras vidas, llegar a ser nuestros pequeños grandes dioses, divertirnos, gozarnos con los pequeños logros que alcanzamos, pero nunca podemos alcanzar el propósito y el diseño para el cual el Señor nos ha creado y nos ha formado.
No cometas el error de querer ser el capitán de tu propia alma y el gobernador de tu propio destino. No cometas ese error. No cometas el error de creer que eres un Dios. Y mire que he escuchado predicaciones diciendo de que somos dioses, y que somos dioses y que tenemos que hacer esto y declarar esto y proclamar esto otro. Dios mío. Por eso se cumple la palabra que en los últimos tiempos muchos espíritus engañadores surcarán la tierra. Muchos falsos maestros, ¿no es cierto?, predicarán la palabra del Señor. ¿Usted cree que es Dios? Tenga cuidado que no le ocurra esto. Hechos 12, verso 21. A eso que dicen que somos dioses. Tú eres Dios, declara, proclama, decreta, ordena, manda. Escuche lo que dice el Señor. Hechos 12, verso 21. Cuando llegó el día, Herodes, no cualquiera, se puso sus vestiduras como reales. Se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. ¿Qué hacía Herodes? Gracias, 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 muchas gracias. ¿Qué hizo Dios en el instante? Al instante, dice, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad. ¿Por qué? Porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Cuando tú comienzas, yo decreto, yo declaro, yo mando, yo ordeno, ten cuidado. El Señor Jesús siempre dijo: Padre, si es tu voluntad. Aún el ángel que contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir palabra de maldición contra Satanás, sino que es lo que dijo: que el Señor te reprenda. Porque ni nosotros ni los ángeles que tienen conciencia verdaderamente se consideran dioses. Porque hay un solo Dios, creador de los cielos y el universo. Y es el único que tiene todo poder y toda autoridad. Y si Él quiere, las cosas van a suceder. Y si no quiere, es porque es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él nos iluminará el entendimiento y nos hará entender el por qué no hemos logrado alcanzar esas cosas. Así que cuidado, que ese es el gran engaño de Satanás. Maneja tu vida, sé lo que vos quieras. ¿Qué tenés que andar preguntándole tanto a Dios? Ese es un invento para mantenerte esclavo de una religión. Eso es para los débiles mentales. Vamos. Mentiras de Satanás. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted se convirtió voluntariamente usted se convirtió en siervo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escuchó? ¿En qué se convirtió usted? En siervo. No se convirtió en amo. Usted no está para mandarle a Jesús. Jesús tiene la autoridad para mandarle a usted. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. Cuidado con ese yo. No vaya a la iglesia, no te reúnas. ¿A qué vas a ir con los varones? ¿A qué vas a ir con las mujeres? ¿A qué vas a ir a la reunión de jóvenes? Si no es necesario. Quédate en la casa, es mejor. Dios está en toda parte. Todos los caminos llevan a Dios, no necesitas estar en la iglesia.
tanta Biblia, ¿para qué tanta esas cosas? Ay, que otra vez reunión. La voz de Satanás, ¿no? Y usted que termina diciendo, sí, tiene razón. Aquí tengo que ir yo. Es más, si yo no voy, después me van a venir a buscar. Seguro que el pastor va a decir, ay, hermano, ¿qué pasó que no te vimos el domingo? Soy importante. No te la creas. Y eso que no asisten a la iglesia, eso que dicen, no, no se la crean, muchachos. Los tiempos que vivimos son muy malos. Y acá no estamos jugando a ser cristianos. O somos o no somos. O somos de la luz o somos de la tiniebla. O caminamos en caminos de verdad o nos vamos por caminos de mentira. Aquí no hay vuelta. Porque aquí está en juego nuestra eternidad, hermanos queridos. Aquí está en juego, ¿no es cierto?, todos tus bienes, escúchame, todos tus bienes, no materiales, sino tus bienes espirituales que tú estás sembrando en el reino de los cielos. Vamos a Mateo 16, por favor. Qué interesante que es la vida del apóstol Pedro. ¿Sí? A ver, yo en el Antiguo Testamento, mi personaje favorito, no el suyo, por supuesto, el mío, ¿usted sabe quién es? No, porque si no va a tener espíritu de adivinación, ¿eh? ¿Sabe usted cuál es mi espíritu? O capaz que alguna vez se lo dije. Porque yo me identifico mucho con él, en muchos aspectos de mi vida. En el antes y en el después. Mi personaje favorito es Jacob. ¿Sí? Ese es mi personaje favorito. Otra vez vuelvo a leer la historia de Jacob y me identifico con muchas cosas. Otra vez veo, ¿no es cierto?, esos encuentros que él tuvo con el Señor y cómo se convirtió en Israel. Y entonces me identifico con muchas de esas cosas. Y en el Nuevo Testamento, mi personaje favorito, ¿quién es? Pedro. Yo soy un enamorado de Pedro. Porque vaya que yo hice locura por las cosas, por el Señor. Muchas cosas. Pero también cuántas veces he metido la pata. ¿Cuántas veces, no es cierto, Señor, arregla porque yo desarreglé todo? ¿Cuántas veces? Y qué interesante que es Pedro. Pedro recibe una revelación, ¿sí? Él, ¿no es cierto?, recibe la revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, ¿no es cierto?, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y recibe toda una iluminación, recibe, ¿no es cierto?, una revelación. Y al rato Jesús le dice, bueno, muchacho, dice, ahora es necesario que vamos a Jerusalén, dice, porque es necesario que el Hijo de Dios padezca y esto y aquello. ¿Y qué hace Pedro, el que había recibido la revelación, el que había escuchado la voz de Dios? Escucha la voz del diablo. Y Pedro le dice, no, nunca tal cosa te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque pone los ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Poner las cosas en los ojos de los hombres es autosuficiencia. Poner los ojos en las cosas de los hombres es orgullo, es vanidad. Hermano querido, tú puedes ser un cristiano que recibe 500.000 revelaciones de parte del Señor, pero también puede estar prestándole la oreja al diablo. ¿Entiendes? Eso no te libra de la otra voz. No te creas que porque sanás enfermo, porque predicas elocuentemente, o porque hablas lengua, o lo que sea. No te creas. Porque así como puedes escuchar la voz de Dios, ojo, puedes escuchar la voz del diablo también.
¿Y cómo nos libramos de escuchar la voz del diablo? ¿Cómo sabemos que nos hemos librado de escuchar la voz del diablo? Bueno, tras este suceso que pasa, miren lo que dice Jesús ahora, ¿sí? Le conté todo esto para poder llegar a esta porción de la Escritura, ¿no? Para que ustedes entiendan. Mateo 16, verso 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, los discípulos son aquellos que siguen al Maestro. ¿A quiénes siguen ustedes? ¿A quiénes siguen ustedes? Ah, yo soy de Tobán, no, yo soy de Romañón, no, yo soy de Patricio, no, yo soy Iglesia de Corintio, ¿no? ¿Discípulo de quién somos nosotros? De Cristo. Jesús es mi Maestro. Jesús es mi Señor. Él me enseña, Él me guía. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor a casa va Padre? ¿Qué nos dice a nosotros? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Deja la autosuficiencia de lado, dice el Señor. Deja tu orgullo, deja tu vanidad, deja de que tú todo lo puedes. Deja y sígueme. Tome, dice, su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, ¿por causa de quién? ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Dígalo fuerte, ¿por causa de quién? De Jesús. No por causa de sus pecados, no por causa de sus malas decisiones, no por causa de sus malos caminos, no por causa, ¿no es cierto?, de sus emociones. Porque muchas veces nosotros perdemos la vida no por Jesús, perdemos la vida por nuestras imprudencias, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones, por no prestarle atención a la palabra del Señor. Por eso un tiempo atrás le dije, usted no le llame, ¿no es cierto?, prueba o proceso a todo desierto que usted está pasando en su vida por sus malas decisiones. No le llame a eso un proceso de parte de Dios. Llámelo disciplina, llámele castigo, llámele corrección a sus malas acciones, a sus malas decisiones. Dios no te está procesando ahí. Entonces, todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús. Ahora, cuando tú te niegas a decir palabras, lo haces por la causa de Cristo. Cuando tú te niegas a pensar que cosas que no debes pensar, lo haces por la causa de Cristo. Cuando tú te niegas a hacer esto o a hacer otro, lo haces por la causa de Cristo o lo haces para ser visto. Para satisfacer tu ego, tu orgullo, tu vanidad. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vuelvo a la promesa del Señor. Solamente en su presencia mi alma está callada, decía el salmista. No necesitaba profesionales externos, no necesitaba liberaciones, no necesitaba medicamentos, porque se cumple esto. Puedes ganar todo acá en el mundo, pero estás perdiendo tu alma. No hay paz, no hay gozo, no hay fortaleza, no hay paciencia, no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay perdón, no hay reconciliación, no hay unidad, empezando en la familia, ¿no? En el matrimonio. Verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Escuche bien esto.
Vio que hace rato yo le decía que usted cuidado, que puede tener grandes pérdidas, y no le dije las pérdidas materiales, le dije las pérdidas espirituales, le dije no hace ratito. Entonces fíjense en lo que dice el Señor acá, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, la segunda venida del Señor, esta que nosotros tanto esperamos, que tanto cantamos, que tanto anhelamos y que decimos Señor ven pronto, y dice, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Hay un día preparado en tu vida que te vas a presentar delante del Señor para recibir recompensa de lo que tú has hecho aquí en la tierra. Entonces allí se revelarán los verdaderos motivos. Hace muchos años atrás, cuando recién comenzaba, escuché una predicación del gran siervo de Dios que fue al cielo y que se encontró con el Señor, y el Señor le dijo a uno de sus ángeles, bueno, dice, llévenlo, dice, a la herencia que le corresponde. Entonces dice que el ángel le dice a este gran siervo de Dios, bueno, sígueme. Y comenzaron a caminar, y dice que empezó a ver unas mansiones, ¡wow! Capaz que esta es la que vive. Y sí, debe ser, porque yo he sido un predicador, san enfermo, hice esto, falté al culto. ¡Wow! Este es para mí. Y seguían caminando y caminando y caminando. Bueno, no, capaz que esta no es, porque como vamos un poquito, capaz que esta, bueno, capaz que sí, bueno, esta debe tener piscina, jacuzzi, capaz que esta otra no tenga piscina y jacuzzi, pero está fabulosa, esa es la que me toca a mí. Y bueno, continúa así hasta que llegan al final del recorrido. Y había una chocita. Y el ángel le dice, esa es tu recompensa. Por supuesto que es una historia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor prueba la verdadera motivación de nuestro corazón, de por qué, para qué hacemos todas las cosas. ¿Lo hacemos porque Él es el Señor? ¿O lo hacemos porque queremos ser autosuficientes y que nos vean? Y cuidado que no queramos ser como Herodes queriendo recibir la gloria de la gente. Por eso Jesús dijo, yo no recibo la alabanza de nadie. Yo no recibo la palmeadita de ustedes, no. Si alguien me va a alabar, si alguien me va a dar gloria, dice, ese es mi Padre que está en los cielos. Porque yo todo lo que hago, lo hago para Él, Padre. Entonces va a llegar un día en que usted y yo nos vamos a presentar. Y yo voy a tener mayor responsabilidad que usted. ¿Usted sabía eso? Y yo tengo mayor responsabilidad que usted. Por culpa de muchos de ustedes, que un día decidieron que yo fuera pastor de esta iglesia. Bueno, el Señor ya lo había determinado. Pero usted, ¿qué le han hecho? Le han parado la oreja al Señor ahí, ¿no es cierto?, para escuchar que tenía que ser pastor de esta iglesia. Pero usted sabe que a mí me va a demandar la vida de cada uno de ustedes. Por eso, hermanos queridos, como pastor, ¿no es cierto?, yo les hablo de todo el Evangelio. ¿Sí? Yo le hablo de todo el Evangelio. Pero también le digo esto, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Por eso Jesús dijo lo que dijo. El primer punto fue, pueden ir pasando los músicos, el primer punto fue, niégate a ti mismo. ¿Sí? Se lo voy a leer para que avancemos rápido, aunque tengo tiempo todavía. Lo primero que el Señor Jesús dijo es, niégate a ti mismo. Mira al que está al lado y decirle, niégate a ti mismo. No, si yo me niego, dice. Un estudiante, un atleta, un soldado,
En determinado momento de su vida se niegan de ciertos placeres o actividades del mundo con un único propósito, que es, ¿no es cierto?, la promoción personal. La única meta de negarse a sí mismo es el ascenso personal. Es poder llegar a la cima, es poder romper el récord, es poder alcanzar un estatus social, es poder tener un reconocimiento social. Pero en la palabra del Señor, el negarse a sí mismo tiene otra connotación. ¿Cuál es? El negarse a sí mismo significa abandonar nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Me entienden? O Jesús es el Señor o tú eres el Señor. O Jesús es el Señor o tu corazón es el Señor. O Jesús es el Señor o tu mente es el Señor. O Jesús es el Señor o tu plata es el Señor. O Jesús es el Señor o... Entonces, el principio de negarme a mí mismo es abandonarme completamente en la mano del Señor. Ahora mira al que está al lado y decirle, niégate a ti mismo. Abandónate en las manos del Señor. ¿Me escuchó? ¿Por qué negarme entonces a mí mismo? Porque nadie puede servir a dos señores. Es imposible. Bienaventurado el hombre que o sigues tu propio camino o sigues el camino que el Señor te marca. Pero niégate. Segundo, dice que debemos tomar nuestra cruz diariamente. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos creen que en este pasaje cuando dice que tome su cruz, muchos creen que eso es la cruz propia que deben cargar. Ay, mi hermano, ¿cómo anda aquí ando, hermano? Cargando la cruz de mi marido. Ay, cargando la cruz de mi mujer. Ay, cargando la cruz de mi cuerpo. Cargar tu propia cruz es autosuficiencia. ¿Sabes cuál es la cruz que tú tienes que cargar? La cruz de Cristo. La cruz que fue levantada como testimonio en lo más alto del monte, manifestando allí vacía que Cristo un día triunfó en ese lugar. Es mirar esa cruz vacía y darte cuenta que Jesús triunfó, que Jesús venció, que Jesús resucitó. Llevar la cruz cada día es recordar diariamente que le pertenecemos a Dios y que fuimos comprados por esa sangre que se derramó en esa cruz. Cuando usted y yo decimos que llevamos la cruz en nuestra vida, es porque nuestra identidad no se basa en nuestra existencia física, sino en el ADN que tenemos, en nuestra relación continua con nuestro Señor. Llevar la cruz es llevar el reconocimiento de que tú eres un hijo de Dios, que fuiste adoptado. Llevar la cruz cada día significa, ¿no es cierto?, darte cuenta que cuando estabas alejado de las promesas del Señor, apartado de la ciudadanía de Israel, lejos de los beneficios del pueblo de Dios, Dios en su misericordia quiso llamar a los gentiles en los cuales tú estás involucrado. ¿Para qué? Para que tú tengas la bendición de Abraham también sobre tu vida. Porque tú eras esa oveja y el Señor dejó las 99 para ir a buscar esa una.
que también necesitaba encontrarse con el amor del Padre. Entonces llevar la cruz no es todos los días los problemas que vos llevás. No es todos los días, ay, la enfermedad que tenés que soportar. Llevar la cruz es reconocer ese madero en donde un día Cristo declaró: consumado es. Consumado es. Luego dijo el Señor: sígueme. Seguir a Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No a la autosuficiencia, no al jugar a ser Dios, no al tener control sobre mi vida, sino a dejar que la vida de Cristo que está en mí, por medio del Espíritu Santo de Dios, comience a manifestarse cada día. Pero para que se comience a manifestar, el yo debe morir. Usted y yo debemos crucificar cada día nuestra carne. Usted y yo debemos crucificar nuestra carne al sistema de este mundo. Usted y yo debemos crucificar nuestra carne a las voces de Satanás, a los principados y todas las potestades superiores. Usted y yo debemos crucificar nuestra propia naturaleza carnal cada día. ¿Para qué? Para que en esa muerte natural venga la resurrección espiritual sobre nuestra vida y la vida de Cristo se manifieste allá afuera. Es tiempo que nosotros tengamos que entender, mírenlo en el año que estamos, que necesitamos sacrificar la vida inferior para ir a una vida superior. Se lo voy a hacer sencillo. Usted sabe que como usted está, usted no puede entrar al cielo. Usted sabe que tal como usted está ahora, usted no puede entrar a esa esfera del reino celestial eterno donde Jesús va a ser el Señor. ¿Sabe o no sabe eso? Usted y yo así no podemos entrar. El Señor tiene que mudarnos, tiene que transformarnos, tiene que sacrificar esto natural para revestirlo de algo sobrenatural, para poder habitar para siempre en su presencia. ¿Me entiende? Entonces usted quiere lo sobrenatural. Somos la generación que buscamos y que alcanzamos lo sobrenatural, cantamos, ¿sí o no? ¿Quiere lo sobrenatural? Sacrifique lo natural entonces, en pos de lo sobrenatural. Ay, no tengo tiempo, ay, no tengo ganas, ay, no tengo esto, ay, no tengo aquello. Para las cosas de Dios nunca hay tiempo. Para el servicio a Dios nunca hay tiempo. Para orar nunca hay tiempo. Pero sí hay tiempo para darle rienda suelta a nuestra carne. Tengo tiempo para visitar a todo el mundo, pero no tengo tiempo para visitar a un enfermo, para visitar a una viuda, para visitar a un pobre, para ayudar a alguien. Tengo tiempo para todo. Sacrifiquemos lo natural en pos de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Porque somos siervos de Él. Esa mañana cuando estaba terminando este mensaje, el Señor me llevó al pasaje de Primera de Reyes. No lo busque, 19. Cuando Elías, el profeta, caminó sobre esta tierra, iba caminando en un momento en su ministerio y de pronto vio a un Eliseo ahí al lado y dice que lo tocó y le dijo: sígueme. Eliseo estaba arando, tenía el mejor tractor John Deere, no sé cómo dice mi hermano cara acá, y no era un tractor amarillo, era un tractor verde, ¿no, cara? ¿Ah? El viernes hablaban mucho del tractor amarillo, está ahí en la reunión de varones. Entonces, ¿qué hizo Eliseo?
Fue y sacrificó las yuntas de bueyes, mató sus bueyes, con los yugos que tenía la madera hizo fuego, hizo todo, entregó todos sus bienes y se fue tras de Elías. Sacrificó lo temporal por lo eterno. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo Eliseo recibió la doble unción del Espíritu Santo sobre su vida, porque un día él sacrificó lo natural. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar vos por lo sobrenatural? Bienaventurado el hombre que sacrifica lo natural. ¿Cuánto estás dispuesto? Si no podemos sacrificar esas cosas, no esperemos lo sobrenatural entonces. El mismo David dijo: no daré a Dios nada que no me cueste sacrificio. Sacrifica el placer de las cosas de esta vida por la vida eterna. Deshazte de la atadura de esta tierra. El joven rico dijo: Señor, ¿qué haré para heredar? Y Jesús le dijo un montón de cosas. Todas esas cosas yo las hago. ¿Y qué le dijo Jesús? Anda, vende todo lo que tiene y ven y sígueme. ¿Y qué dijo el joven rico? No puedo dejar los placeres de esta vida. Soltar estas cosas para seguirte, ir a un reino, no, demasiado. Y entonces Jesús dijo con tristeza: guay, cuántos ricos, ¿no es cierto?, les será difícil entrar al reino de los cielos. Quizás en esta noche hay muchos ricos acá, y no le estoy hablando de rico en plata. Podemos haber mucho aquí atado a ciertas riquezas de pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones, conductas de vida. No, yo soltar esta cosa, nunca, jamás. Y entonces el Señor te dice: nunca vas a poder entrar al reino de los cielos. Nunca vas a poder ver lo sobrenatural sobre tu vida. Por último, sacrifica lo temporal por lo eterno. Y me encanta este personaje, Moisés. Me encanta. Siendo príncipe de Egipto, siendo conocedor de toda la ciencia, habiendo tenido una instrucción cívica, militar, cultural en el palacio con Faraón y sus mejores maestros, pudiendo gozar de todas las riquezas de su tiempo, pudiendo gozar de todos los placeres de la vida porque era príncipe de Egipto, él decidió abandonar todas esas cosas. De ser príncipe para ser siervo del Dios Altísimo. Renunció a todas esas cosas en pos de un llamado de parte del Señor. Mis amados hermanos, si nos enfocamos en nosotros mismos en lugar de hacerlo en Cristo, preferimos lo material y las posesiones temporales, o queremos ser dioses de nuestro propio destino, lo único que hacemos es que Satanás siga triunfando y siga opacando la luz de la iglesia. Sigue privando a la sociedad de la sal de la iglesia. Porque si la sal no sala, no sirve para nada. El enemigo siempre dijo: seréis dioses. Come del árbol. Adquiere sabiduría, conocimiento, riqueza. Tú eres tu propio Dios, maneja tu vida. Pero en esta noche vamos a decir: no somos dioses. Cuando yo abrí mi corazón y creí en mi corazón y confesé con mi boca que Jesús es el Señor,
Y creí en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, yo fui salvo, pero de ese día yo me convertí en un siervo de mi Señor. ¿Sabe quiénes son los bienaventurados del Salmo 1? Los que son siervos del Señor. Te lo leo de nuevo y adoramos al Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y no digas, esos son los del mundo, pastor. Porque muchos hijos de Dios, muchos cristianos, muchos evangélicos andan en consejo de malos, muchos están en camino de pecadores y muchos se sientan en silla de escarnecedores, muchos. Por eso no hay vida, por eso no hay fruto, por eso no hay consagración, por eso no hay fidelidad, por eso no hay compromiso, por eso no hay responsabilidad, por eso no hay avance. Porque si realmente, ¿no es cierto?, haríamos lo que el Señor dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, entonces somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que damos fruto a tiempo, nuestra hoja no cae y todo lo que hacemos prosperará. Aleluya, gloria a Dios. Pero no basta con recitarlo. No basta con declararlo, decretarlo, ordenarlo. Es necesario que Jesús sea el Señor de tu vida. No puede haber dos señores. No puede haber dos señores. Jesús es el Señor.